¿Qué se debe tener en cuenta en la gestión de proyectos? Bueno, la gestión de proyectos se basa en una serie de pilares como cómo gestionar bien la calidad, el alcance, el tiempo, el costo, los interesados, los recursos humanos, las compras o todo el tema de proveedores. Y hay como que un estándar a nivel mundial que se llama la guía PMBOK que dice cómo se deberían gestionar los proyectos de modo exitoso siguiendo una serie de herramientas y principios. Los proyectos se convierten en un elemento fundamental de organización, no solamente para las naciones, sino para todo el sector organizacional, como son las empresas, sean de servicios o sean de producción. Cualquiera que ésta sea la naturaleza, necesitan estar organizadas y los proyectos se convierten en un elemento fundamental de dicha planeación. Para poder administrar dinámicamente esos proyectos, se requiere o surge el concepto de la gestión de los proyectos. Pero gestionar proyectos involucra una organización más compleja, porque no solamente estamos hablando de un proyecto, sino incluso de colecciones de proyectos que son programas, o más aún, colecciones de programas que son carteras de proyectos. Entonces, en una cartera, en una colección de programas de proyectos, no necesariamente los proyectos deben de tener relación unos con otros. Por eso, gestionar proyectos ha requerido del uso de metodologías. Y hoy hablamos ya de metodologías de desarrollo rápido para proyectos. Esa es la evolución que ha tenido la organización en todo lo que el hombre ha querido proyectar dentro de su vida en cualquier esquema de organización al cual pertenezca. ¿Qué se requiere seguir en un framework de la gestión de proyectos? En un proyecto también muchas veces están restringidos de gente, de recursos, y entonces a veces lo que se deja para lo último es la gestión de riesgos. O sea, porque los inversores a veces lo que más miran es cuándo terminás y cuánto te sale. Y no les importa tanto ver si hay una lista de riesgos o no. Obviamente cuando el problema sale, ahí todos salen a ver y a nadie se les ocurrió. Yo tengo una compañía clienta en Chile que son de los productores de cobre más grandes del mundo, y entonces me decían que habían tenido que despedir a uno de sus gerentes de proyecto porque había asumido ciertos niveles de riesgo y no había escalado a tiempo las ciertas cuestiones que tuvo que haber escalado, que tuvo que haber dicho, y como que bueno, actuó un poco de héroe, yo lo puedo controlar, y cuando avisó ya se habían perdido millones, ¿no? Entonces cuando pasan esas cosas, ahí sí la organización empieza a ver, bueno, ¿y qué falló? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo nadie se dio cuenta que este riesgo estaba? Pero a veces como que con la falta de recursos y demás, o con la urgencia, atendemos no siempre lo más importante, sino lo más urgente. ¿Dónde y quién debe aplicar un framework? Lo bueno que tiene todo el tema de gestión de proyectos y de riesgos, que te permite no solo aplicarlo a una industria, como puede ser informática, sino que lo aplicás en un proyecto de salud, como estábamos aplicando ahora con el BID de la Fundación de Gates, lo aplicás en el proyecto de expansión del Canal de Panamá, por ejemplo, es otro de mis clientes. Ese es el proyecto de ingeniería civil más grande de América Latina, es la expansión del Canal de Panamá. Ellos también se han capacitado conmigo en riesgos, y en el primer libro también, que es el tema del alcance. Yo tengo un cliente ahora, la segunda empresa más grande de Colombia, que está desarrollando una central hidroeléctrica en una zona muy conflictiva, no solo geográfica, sino donde están comunidades indígenas, grupos armados. Que el CC debe aportar, debe tomar y debe asumir todos estos conocimientos y estas prácticas para que el crecer del CC sea mucho más evolutivo. La FCC debería implementar un estándar para manejar los proyectos en la institución. Mora, estudiante de quinto grado de Ingeniería de Sistemas. La importancia de la planeación de proyectos es que nos ayuda a llevar un proyecto paso a paso, ¿sí? Y tener de alguna manera una herramienta que nos permita gestionar nuestras ideas y presentarlas como un proyecto final. En la actualidad, la gestión efectiva de los proyectos hace que las organizaciones cumplan sus metas y puedan desarrollar nuevos productos o servicios. Estas empresas deben contar con un framework o una lista de chequeo que les permita trabajar con altos estándares de calidad, con personal capacitado que pueda desarrollar proyectos con un alcance definido y con indicadores de gestión que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del proyecto y de la organización. La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales
institución de educación superior cuenta con profesionales y estudiantes capacitados, los cuales deben desarrollar proyectos de carácter académico e institucional, los que requieren de un framework que sea fácil de implementar, que asegure el éxito de los proyectos a desarrollar, pero sobre todo que permita generar un estándar para el desarrollo de proyectos alineado a las metodologías más exitosas a nivel nacional e internacional. La investigación llamada Desarrollo de un Framework para la gestión de proyectos en la FCCEP con estándares de calidad tiene como objetivo analizar las metodologías existentes para la gestión de proyectos y proponer un marco de trabajo consolidado y resumido para la presentación de proyectos tanto académicos como administrativos y capacitar a toda la comunidad en el uso de herramientas de TIC para el seguimiento y control de proyectos. Esto permitirá que la FCCEP sea reconocida a nivel nacional como una institución innovadora, con procesos estandarizados y con altos niveles de calidad, tanto en proyectos de investigación tecnológica como en proyectos de desarrollo institucional. De un framework en la FCCEP relevante porque nos permite a nosotros la clasificación y seguimiento tanto de proyectos de carácter académico como administrativo. Debemos tener en cuenta que una institución educativa es una organización híbrida que se compone de factores tanto académicos como administrativos. En el aspecto administrativo se llevan una serie de proyectos los cuales deben ser clasificados y hacerles el seguimiento para poder cumplir con los objetivos organizacionales. Esto lo podemos empezar a revisar desde la implementación del plan de desarrollo institucional. Desde el punto de vista académico, debemos tener en cuenta que necesitamos hacer todo un seguimiento, una clasificación de aquellos proyectos académicos que son estudiantiles, como por ejemplo los proyectos de grado, que también tienen su clasificación. Podemos hablar de proyectos de investigación, pero también proyectos de mejoramiento y algunas monografías que son más de investigación como tal. En ese sentido, la herramienta nos va a permitir a nosotros entonces hacer todo un seguimiento, tener una clasificación y nos va a agilizar todo el proceso de revisión, de conceptualización acerca de los proyectos y de mirar resultados. O sea, al establecer indicadores vamos a mirar qué tanto se han cumplido este tipo de proyectos o los proyectos que se hayan implementado en la institución.